¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan. Hoy hablamos de un tema importantísimo, la relación entre la violencia virtual, la violencia en los videojuegos y la violencia real. David Katz ganó el año pasado un torneo de videojuegos, mismo torneo este año, lo pierde, se enoja y se pone a disparar contra los participantes y contra sí mismo. Miren esto. En 1958, el físico estadounidense William Higginbotham presentaba el que sería considerado como el primer videojuego de la historia, Tennis for Two, desarrollado a partir de una computadora analógica conectada a un osciloscopio que hacía las veces de monitor. El videojuego nunca se comercializó, pero hoy la historia es diferente, y la industria de este entretenimiento se propaga por todo el mundo, incluido México. Nuestro país se ubica entre la lista de las 100 naciones que más consumen videojuegos. Se calcula que son más de 47 millones de mexicanos gamers, es decir, casi 40% de la población total. Para algunos, los videojuegos solo representan entretenimiento, pero para otros son sinónimo de pasión, de competencia y de trágicos resultados. El fin de semana pasado, en un centro comercial de Jacksonville, al norte de Florida, se registró un tiroteo durante una competencia de videojuegos. El saldo, 3 fallecidos, incluido el agresor, y al menos 11 heridos. Jacksonville Landing es un popular centro comercial con más de 70 tiendas. Y justo en uno de estos locales se llevaba a cabo un torneo regional de videojuegos que se transmitía en vivo justo cuando se escucharon al menos 12 disparos. Horas más tarde, autoridades locales confirmaban que David Katz, de 24 años y procedente de Baltimore, Maryland, había disparado contra los gamers y luego se suicidaba. We know that the suspect used at least one handgun to commit this act, and we are working again with our partners at ATF on that aspect of the investigation. Katz era uno de los participantes de este torneo virtual de fútbol americano, organizado por Electronic Arts, una popular empresa del sector. El fin de semana pasado se llevaba a cabo una de las eliminatorias de esta competencia, que puede llegar a congregar ante la pantalla a millones de seguidores de partidos virtuales en todo el mundo. Los ganadores reciben entre $3,500 y $20,000. De acuerdo con testigos, Katz había perdido una de las partidas del torneo y por tanto había sido eliminado. Abandonó el lugar y luego regresó para disparar contra los asistentes. Y luego se suicidó. Autoridades continúan investigando los motivos que orillaron a este joven a realizar el tiroteo. Arely Melo, al aire con Paola. Yo agradezco muchísimo que esté con nosotros el neurocientífico Eduardo Calixto. Ya lo conocen, es jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Doctor, gracias. Siempre un honor, muy buenos días. Siempre nos encanta tenerte, aprendemos mucho, eres muy claro. Y a ver, vemos este caso donde, bueno, pues hay claramente una bajísima resiliencia por parte del joven, pierde, se enoja y a disparar, pero ¿hay una relación entre la violencia virtual y la violencia real? Sí, existe mucho y hoy sabemos que estos fenómenos son de cambios de conexiones neuronales, hay una disminución en la proclividad de detenerse, no hay un adecuado control de los, digamos, elementos violentos. En la parte del cerebro que está controlando esto es la corteza prefrontal. Uno de los elementos básicos es que esta corteza prefrontal, independientemente de lo que hagamos y en qué cultura estemos, en los varones en promedio se conecta entre los 25 y 26 años. Esto quiere decir que normalmente el cerebro del varón, con respecto al de la mujer, tiene un menor control para estos procesos, además de los niveles de testosterona. Pero hay un punto esencial, Paola, queridos amigos, y sí lo quiero mencionar muy puntual, sí. Así... A ver, atención, atención. Ajá. La exposición de la violencia, de estos juegos y de esta interacción es muy importante y muy caótica si se presenta entre los 8 y 14 años. Si yo digo, bueno, es que yo estoy expuesto a un nivel de violencia, en especial a los videojuegos, que hay artículos científicos que dicen, no generan tantos problemas. Hoy podemos decir abiertamente que sí, un nivel de violencia constante, que se normaliza, si lo exponemos entre los 8 y 14 años, genera una desensibilización de interpretar de emociones, y además de generar cada vez más violencia sin límite. 8 a 14 años, el cerebro expuesto a esta edad, a tanta violencia, lo va a repetir en forma constante. Entonces, en este caso muy particular, tenemos que decir, ¿qué pasó en esta persona que cometió el delito, la agresión, entre los 8 y 14 años? Y nos vamos a dar cuenta
que es un periodo crítico. Si lo exponemos antes o lo exponemos después, este proceso cambia notablemente en una neuroanatomía y un proceso fisiológico que a nivel cerebral va a estar siempre. A ver, pienso una cosa, por ejemplo, un piloto aviador. Sí. Como parte de su entrenamiento está, bueno, pues en un aparato de simulación, ¿no? Sí. Y es así como, digamos, aprende a volar. Un videojuego donde le disparo a todo mundo, de alguna manera también me puede estar entrenando para que en la vida real le dispare a todo mundo. Totalmente. Y O sea, es también un simulador, digamos. Pero por supuesto, en este contexto, si no hay una explicación y el proceso se continúa en esta dirección de forma constante, tarde o temprano sí genera motivación, sí genera una disminución de la consecuencia o de la sensación, o atenúa el fenómeno de sentir una consecuencia, y este proceso tarde o temprano lo pagamos, en términos generales como sociedad. Y dices en particular en este lapso que va de los 8 a los 12 años. 14 años. O de los 8 a los 14. Es un perdón. proceso crítico, y eso es lo importante, que quienes están en este momento como papás de estos adolescentes, es muy importante que se haga un acompañamiento, que se explique que es una realidad virtual, pero también que se limite y se den adecuadas, digamos, retroalimentaciones, y si esto escapa, un profesional debe de entrar para tratar de mitigar y explicar adecuadamente que este es un proceso que se debe de limitar a un juego. Desafortunadamente se va por ahí, se escapan muchas cosas y terminamos generando una conciencia, ¿no?, como sociedad, como generación, de adecuar a la violencia, a la normalidad, y ese proceso lo estamos pagando. Ahora, no estás diciendo prohibir, sino No. acompañar, explicar y limitar, dosificar. Sí, por supuesto, y se recomienda específicamente en artículos científicos que es en promedio entre 45 y 60 minutos diarios. Y con una retroalimentación constante, y esto, bueno, va a disminuir mucho este orden de violencia que a nivel cerebral se está aprendiendo mucho, Paola. Muchísimas gracias. Un honor. Gracias, siempre Gracias. bien interesante escucharte, el doctor Eduardo Calixto.